Bien, buenos días con todos. Quiero empezar haciendo un disclaimer. Cuando me invitó José Estela, que es el presidente para esta charla, dijo, te voy a alcanzar una pauta para que pongas todos los temas que queremos que trates. Y resulta que la pauta era un archivo Word de 4 páginas a tamaño de letra 11 y simple espacio. Ya se imaginan la cantidad de temas que me puso. He tratado de ponerlos, pero si ustedes ven que hay cosas de más o de menos o se aburre porque está muy larga, ya saben a quién le pueden decir algo, ¿no? Yo solo soy su conferencista, no sé más. Entonces, dicho eso, vamos a empezar. Lo primero es, me pidió que hable de política energética. Esa es la política energética oficial del Estado peruano en este momento, ¿no? Y se lee y suena muy bonito, pero como ustedes verán, es muy genérica. Está llena de buenos deseos. Está como botica, ¿no es cierto? Hay de todo, se dice todo, se quiere hacer todo y no se prioriza nada. Entonces la conclusión no se las voy a leer, no los voy a aburrir leyéndola, pero hay cosas que hasta inclusive son contradictorias. Si uno lee un poco más adentro, inclusive dice promover generación hidroeléctrica, cuando todos sabemos que ahora no se puede hacer generación hidroeléctrica. Entonces, y todos hablan lo mismo, ¿no? Pero lo que falta, el Perú, si nos ponemos a pensar, nos ponemos a revisar la historia, la política energética desde el punto de vista eléctrico, que es del único que yo puedo hablar, en el Perú ha sido eminentemente reactiva. ¿Cómo empezó? En los años 50, hidroeléctricas era lo principal y había que poner generación térmica a diésel en los sitios que no llegaba la generación hidroeléctrica y no llegaba todo el sistema de transmisión. Después siguió creciendo a base de hidroeléctrica y en eso ya no había más, era más difícil, llegó el gas natural y la política giraba alrededor del gas natural. Y durante mucho tiempo la política energética giró alrededor del gas natural, la promoción del gas natural, etcétera, etcétera. Y ahora la última etapa en la que estamos, y todas son reactivas, es la transición energética, el apoyo al desarrollo de energías renovables. Ese es en resumen la política energética desde el punto de vista de electricidad que nosotros hemos vivido. No ha habido nunca una decisión estratégica como decir, esto es lo que queremos que sea el Perú. Queremos que sea exportador de energía hidroeléctrica o queremos que sea, o integrarnos rápidamente porque sabemos que no vamos a tener suficiente recurso primario, etcétera, etcétera. No ha habido una decisión como sí la han tenido otros países. Francia, por ejemplo, tomó la decisión, me desarrollo a base de energía nuclear y luego no le importa más y lo tiene y le está rindiendo frutos, ¿no es cierto? Le ayuda mucho. Entonces, ese tipo de decisión estratégica no se ha visto en nuestra política energética. Repasemos un poco la historia de cómo empieza la regulación de nuestro sistema eléctrico y empezamos en 1955, que es donde más o menos hay registro. Este gráfico lo que quiere decir es, los que están hacia arriba es más tendencia hacia el Estado centralista, el Estado hace todo, y lo que está debajo de la línea horizontal es más hacia inversión privada y mercado, que el que desarrolla. Entonces, sorprendentemente, ustedes pueden ver que en 1955 arrancó con un sistema enfocado al desarrollo en base a inversión privada. Ahí arrancó con la primera ley de la industria eléctrica y de hecho es lo que había varios emprendimientos en varios sitios del país que eran inversionistas privados, ¿no es cierto? En SEAL se desarrolló en Arequipa una generación que provenía de origen alemán, en el norte chico había generación de otras empresas, etcétera, etcétera. Y luego de eso lo que ocurrió fue que el 72 el gobierno militar estatizó todo el negocio y estableció un monopolio vertical integrado que todos conocemos, ¿no es cierto? El Estado hacía todo, hasta electrificación rural, generación, transmisión, distribución, investigación, etcétera. Entonces, eso fue así durante mucho tiempo y se llegó a una crisis que vamos a ver más adelante que llevó a hacer algo más. Pero después del gobierno militar, el gobierno de Belaúnde, sorprendentemente no cambió el modelo profundamente, se quedó en un modelo estatal basado en Electroperú esencialmente. No hizo ninguna revolución, hasta que finalmente en 1992, se acordarán los que peinan canas, estábamos en una situación crítica. En ese año se presentó sequía, pero además la falta de inversiones en generación y transmisión lograron que en todo el país había entre 25 y 30% de racionamiento todos los días. Alguien se debe acordar, todos los días a cierta hora se cortaba la energía eléctrica, la gente ponía su grupito electrógeno en la vereda para los pequeños comercios y así funcionaba. Entonces esta crisis, sumada a una tendencia mundial de desregulación, del consenso de Washington, etcétera, trajo como resultado la ley de concesiones eléctricas.
que su nombre lo dice todo, ley de concesiones. El Estado retiene la facultad, el derecho y la obligación de brindar los servicios públicos, pero lo entrega a privados para que lo hagan vía concesiones. Ese es el concepto central de la ley de concesiones eléctricas. Luego de eso, el 2004, se apareció la primera crisis de ese modelo. ¿Qué pasó? Los famosos retiros sin contrato. Llegaron a haber 700 megavatios en el sistema que se retiraban del sistema y no tenían contrato, y lo retiraban distribuidoras. Entonces, no tenían contrato, se rompió la cadena de pagos, surgió una crisis muy grande, y esa crisis, que tiene sus orígenes y explicaciones, que lo vamos a hacer un poco más adelante, llevó a una reforma, a otra reforma. Y en ese momento se discutía mucho si volver hacia la parte estatal, que había mucha gente que decía mejor que lo haga el Estado, porque miren, el esquema de privados no ha dado tanto resultado, o vamos más por mercado. Entonces el Congreso de la República se reunió y creó una comisión que se llamó Comisión Pro Inversión, y decidieron sacar adelante una nueva ley, y mientras tanto salió una ley paliativo que hacía algunos ajustes, que es la ley 28447, y eso derivó en la ley 28832, que ha sido el órgano regulatorio principal que rige las actividades del sector eléctrico como lo conocemos ahora. ¿No es cierto? Esa es la ley que permite que los precios de generador-distribuidor ahora sean resultado de la competencia, no como antes, que eran fijados administrativamente por el regulador, por OSINARMIN. Entonces esta ley tuvo sus cambios, sus efectos, y más o menos que empezó a funcionar, funcionó bien, vamos a ver más adelante las inversiones, y últimamente pues ha habido, el último cambio es la ley 32249, que a juzgar por lo que está planteado en el proyecto de reglamento, está retrocediendo un poco hacia control estatal, porque le ha dado a OSINARMIN bastante facultad respecto de las licitaciones de las distribuidoras. Entonces, esto es en términos sencillos la historia de nuestro sector eléctrico desde el punto de vista de organización. Y veamos algunos datos. Ahí está lo que les mencionaba. En 1992 eso era el sistema peruano, no era un único sistema eléctrico, eran 3 subsistemas, el centro-norte, el suroeste y el sureste. No estaba interconectado todo entre sí. Miren, era una capacidad instalada de solo 1.538 megavatios, y el 94% era hidroeléctrico. Y el Perú estaba en racionamiento diario durante varios meses continuos. ¿Cómo ha funcionado el modelo de la ley 28832 y la ley de concesiones eléctricas? Lo tenemos a la derecha. Ese es nuestro sistema actualmente, con un sistema de transmisión robusto que abarca la costa y la sierra, que es donde está la mayor parte de la población del Perú, y llega a las ciudades importantes de la selva, con la excepción de Iquitos, que es un caso especial que merita discusión, y ya tenemos 14.000 megavatios de capacidad instalada y una máxima demanda que ha llegado a 7.794. Entonces, el sistema ha funcionado, se hicieron las inversiones, y alguien por acá recuerda, salvo eventos, ya nadie recuerda racionamientos permanentes. Hace muchos años que el sistema no afronta racionamiento. Racionamiento es continuo, permanente, sistémico, ¿no? Apagones hay, siempre hay. En cualquier sistema eléctrico hay fallas, y esas fallas se tienen que atender y resolver y mejorar la capacidad de reacción. Entonces, ese es el resultado de las reformas. Y miren cómo creció nuestra demanda. El sistema eléctrico ha ido constantemente creciendo, excepto por la pandemia, que es el único, ese jalón hacia abajo de la curva. La tendencia ha sido permanente, pero miren cómo es que de los años 12, el 14, el 16, crece, desde el 8, crece notablemente, y luego esa velocidad de crecimiento se desacelera un poco. Y eso tiene también su explicación. El 2008, recuerdo, estábamos creciendo al 8.5%. Luego de eso vinieron algunos cambios políticos, vino el efecto conga, hay que decirlo, ahuyentó inversiones y empieza a disminuir la velocidad de crecimiento, bajamos a 6. Y como último dato les puedo decir, el crecimiento acumulado durante el presente año hasta la semana pasada, comparando el mismo periodo del año pasado, no llega al 3%, 2.7, 2.8%. Es lo que estamos creciendo ahora. Y entonces eso no es bueno para la economía del país,
Los economistas dicen que hay que crecer más del 7% para reducir pobreza, ¿no es cierto? Entonces, estamos creciendo por debajo de lo que deberíamos crecer. ¿Cómo fluyeron las inversiones? Miren, este gráfico es muy interesante, es cosecha de la Sociedad Minería, Petróleo y Energía. Miren cómo fluyeron las inversiones y eso cómo es que representa los cambios que hubieron. Las inversiones eran muy pequeñas, ¿no es cierto? El 92 se lanza la ley de concesiones eléctricas y recién a partir del 95, 96 se empieza a ver el resultado. Ahí están las inversiones, el verde, azul, el azul es generadores, transmisoras es el verde, distribuidoras naranja y electrificación rural el gris. Entonces, las inversiones en generación, resultado de la ley de concesiones eléctricas, que no solo era por el marco en sí, sino porque el proceso de privatización en ese tiempo incluyó compromisos de inversión, empieza a crecer la capacidad de generación. Pero luego empieza a bajar otra vez. En cuanto a generación, baja notablemente. ¿Y por qué baja? Porque en esos años justamente es cuando se produce ese problema de retiro sin contrato de 2004. ¿Y eso por qué era? Porque la tarifa de generador-distribuidor la fijaba Sinermin. Y había una pelea constante entre los Sinermin y los generadores, y los generadores reclamaban que la tarifa no respondía a los costos reales. Y como ellos sentían y veían que el costo marginal del sistema era más alto que el precio en barra, y como la energía que producían, la mitad estaban obligadas a venderla al distribuidor para el mercado regulado, al precio que decía Sinermin. Entonces imagínense ustedes un negocio en el cual la mitad de sus ventas tiene el precio controlado, igual tienen que vender. Entonces los generadores lo que hicieron fue retraer inversiones. Y eso es lo que se ve ahí. Empiezan a disminuir las inversiones en generación hasta que surge algunos cambios pequeños que les comenté en la ley anterior a la 28832 y luego viene la 28832 que trae un incremento notable de inversiones y que funcionó y que sirvió para tener ese crecimiento alto que había en la demanda del país. Ese 8.5%, ese 7% que crecíamos interanual fue atendido por esa enorme inversión en generación. La inversión en distribución es casi siempre la misma porque esa es la naturaleza del negocio. Es un crecimiento vegetativo, es un crecimiento de hormiga. El distribuidor tiene que ir creciendo poco a poco conforme aumenta la población, la demanda, etcétera, etcétera, ¿no? Y el crecimiento de transmisión, fíjense también, es importante ver cómo es que el modelo regulatorio influye en el crecimiento. Los primeros años de la reforma, más o menos que la transmisión creció, también por compromisos de inversión. Se acuerda la privatización de todo lo que era ETC en Sur, lo gana una empresa privada, empieza a invertir, tiene compromisos de inversión, etcétera. Pero luego, y ejemplo notable de cómo una regulación no funciona, la inversión en transmisión se detuvo, casi cero. Ahí pueden ver ustedes los años 2001, 2003, la inversión en transmisión no crecía. ¿Por qué fue eso? Porque el modelo era que la tarifa con la que se remuneraba la transmisión era nuevamente fijada por el regulador, o Sinermin. Y le fijaba una tarifa y cada 4 años la revisaba y siempre la revisaba hacia abajo. Con ese modelo en el cual Sinermin era el que determinaba la remuneración de la transmisión, no se construyó ni un solo kilómetro de líneas de transmisión en el Perú durante ese tiempo. Y por eso es que la ley 28832 hubo que cambiar el modelo y el modelo pasó al modelo que actualmente disfrutamos, que es el modelo de contratos BOT, ¿no es cierto?, donde el precio lo pone la competencia. Licitación de proinversión, participan los concesionarios, los postores, un contrato a 30 años con la remuneración asegurada según lo que ellos oferten. Y gracias a eso pueden ver ustedes cómo empieza a crecer también la inversión en transmisión. Distribución, ya dijimos, es casi permanente, ¿no es cierto?, pero luego otra vez viene el comportamiento cíclico. Nuevamente vuelve a bajar la inversión y cada uno de ellos tiene su explicación. En el caso de la generación, lo que pasó fue que se presentó sobre oferta, que el viceministro de ese tiempo decía, no es sobre oferta, es mayor reserva. Sí, de acuerdo, era mayor reserva, pero comercialmente era sobre oferta. En términos simples, no había suficiente demanda para todos los ciclos combinados que estaban instalados en el Perú. Y los ciclos combinados tenían que competir entre sí porque sabían que no iban a ser despachados plenamente. Y si no eran despachados, tenían que pagar el take or pay y el ship or pay del gas, y entonces incurrían en costos que no podían recuperar. Entonces la inversión empezó a bajar porque hubo sobreoferta. ¿Y por qué hubo sobreoferta? Por varias razones. Primero,
Hay que reconocerlo, cuando se estaba creciendo al 8.5%, el ministro de turno dijo, esto va mal, porque no vienen las inversiones rápido, entonces tenemos que generar procesos especiales para atraer nueva inversión. Y como queremos ya no depender tanto del gas, esta nueva inversión tiene que ser en función de hidroeléctricas. Y entonces, rompiendo el modelo, lanza una licitación a través de Proinversión para la construcción de centrales hidroeléctricas, que son las que ha derivado en las dos grandes centrales que vienen con ese medio. Y simultáneamente, la moda de estar a tono con las energías renovables hace que se lancen las subastas de subastas RER, así se les llamó, ¿no? Recursos de energías renovables. Se lanzan las energías renovables y entonces empieza a llegar inversión, tanto por las nuevas hidroeléctricas como por las energías renovables, y simultáneamente la demanda desacelera, por las razones que les acabo de explicar. Baja de 8.5 a 6 y de ahí sigue bajando. Entonces, sumados los dos factores, el resultado fue que había sobreoferta. Y ante la señal de sobreoferta, claramente los generadores dejaron de invertir. Y ahí se nota en el gráfico, dejan de invertir, y a partir del 2017, 18, 19, la inversión se detiene y recién nuevamente está empezando a crecer. Esa es la historia en cuanto a inversiones. Veamos la historia en cuanto a fuente de energía. Ahí está clarísimo, ¿no es cierto? Perú, país hidroeléctrico. Perú, país hidroeléctrico. Luego de eso irrumpe el 2004, irrumpe el gas natural en la escena, ¿no es cierto? Llega a la costa. Y el gas natural empieza a tomar un protagonismo notable, de tal forma que ahora la potencia instalada en gas es mayor que la hidroeléctrica, aunque la producción hidroeléctrica es mayor que la de gas, evidentemente, porque la hidroeléctrica es una energía de base, que despacha las 24 horas al día. Y siempre ha habido diésel por ahí, ¿no es cierto? Cuando había emergencias, cuando algo fallaba, siempre está el diésel, y aparecen recién al final las energías renovables. Esa es la evolución en cuanto a composición de nuestra matriz de generación de electricidad. Y veamos cómo fue los precios, los costos. El costo marginal, como ustedes saben, es lo que cuesta producir una unidad adicional, ¿no es cierto? La teoría económica dice que ese es el precio al que hay que vender, que es el precio de equilibrio para tener rentabilidad. Ese gráfico, que está así medio raro, lo voy a explicar. Están todos los años desde el 93, o sea, desde la reforma de la ley de concesiones eléctricas, que crea el concepto de costos marginales. Y muchas líneas a colores son para ese año todos los meses, ¿no? Entonces son los diversos meses del año en el año. Entonces acá podemos ver varias cosas, ¿no? Claramente hay diferencias entre años, diferencias menores. Luego hay temporadas en que el costo marginal baja mucho, cuando ahí aparece a partir del 99, llegan las inversiones del proceso de privatización y de la ley de concesiones eléctricas, y luego el 2006… En 2005, por ahí no, 2004, empieza a dispararse los costos marginales en algunos de los meses. ¿Y eso qué pasó? Lo que les decía, ¿no es cierto? Los generadores retrajeron inversiones. ¿Por qué? Porque el precio regulado no satisfacía los costos marginales, y entonces retraer inversiones y seguir creciendo la demanda, evidentemente había que despachar con diésel, y eso disparaba los precios. Luego, ese pico enorme que ven por ahí a la mitad del 2008, fue otro fenómeno interesante. Fue cuando se congestionó el ducto de gas natural. Se congestionó el ducto y falló una máquina importante en el centro de Lima, y entonces no quedó más remedio que despachar con diésel, y ahí ven los efectos de despachar con diésel. Luego de eso, ahí está la mejor prueba de lo que es la sobreoferta. Todo ese periodo, a partir del 2010, donde empiezan a bajar todos los costos marginales, en todos los meses, no importa sequía o estiaje, empiezan a bajar y llegan a ser tan bajos como $10 el megavatio hora. Por supuesto que ahí hay un elemento adicional, que es la posibilidad de declarar precios de gas. Pero si entramos a hablar de eso, nos quedamos toda la mañana, porque es una discusión larguísima. Pero el efecto real fue que los costos marginales llegaron a ser así de bajos, $10 el megavatio hora. Y luego empiezan a subir. ¿Por qué? Porque se empieza a acabar la sobreoferta, como es natural, con el crecimiento de la demanda, y porque aparecen fenómenos especiales como una sequía especial, ¿no es cierto? O algunas paradas del ducto, etcétera. Hay esos picos. Pero si se fijan, a partir de que está el gas natural, el precio está más o menos estabilizado, excepto esos picos excepcionales. Y ese es nuestro sistema,
el que estamos viendo. Y ese es el diagrama diario de carga en marzo de 2024. Y pueden ver ustedes que es renovables, agua, gas natural y nada más. La central de carbón ya desapareció hace varios años y el diésel no lo usamos sino cuando se necesita por, les decía, circunstancias especiales. Esa es nuestra matriz energética. Entonces, pueden ver ustedes que esa matriz es bastante limpia. Una nota aparte sobre las subastas RER para demostrar que las trajimos antes de tiempo. Miren ustedes, ahí están los resultados de las 4 primeras subastas RER y los precios que se obtuvieron. Y esas líneas horizontales era el costo marginal en ese mismo momento, ¿no? El costo marginal con declaración de precios de gas y sin declaración de precios de gas. Y fíjense ustedes cómo al inicio se han pagado y se siguen pagando costos exorbitantes. Las empresas que han ofertado esos costos no tienen la culpa, están en un negocio correcto, en ese tiempo costaba así. Ofertaron, ganaron y por 20 años se les va a pagar. Ese es el modelo del decreto legislativo 1002, ¿no es cierto?, que permite hacer eso. La pregunta era por qué se les trajo con tanta anticipación, cuando estaban así de caras. Y entonces, esto de aquí, que yo siempre he criticado personalmente, a mi juicio fue un adelanto innecesario cuando el Perú no tenía escasez de generación como si tuvieran otros países que empezaron a desarrollar renovables a velocidad mucho mayor y tampoco tenía un problema de precios altos, ¿no? Pero ahí están las renovables y lo que sí les puedo decir es que desde que se inicia este modelo, porque ya no se aplica más hasta la fecha, la famosa prima RER, que es el cargo que se nos pone en la tarifa a todos los consumidores finales, libres y regulados, ojo, no solo regulados, esa famosa prima RER nos ha costado pagar extra 1.900 millones de dólares por traer energías renovables cuando todavía eran muy caras. Y ahora veamos un dato muy relevante respecto a toda esta conversación de la transición energética y todo el foco que se pone en el sistema de generación de electricidad, el sistema interconectado, respecto a la transición energética. Miren, ahí está, esos son datos del Ministerio de Energía y Minas, no son datos de un generador térmico, no son datos del COES. ¿Cuál es la participación de la generación de electricidad del CEIN en toda la producción de gases de efecto invernadero del sector energía? Es solo 6.02%. En todo el sector energía. Eso es una fracción de lo que es todo el país, ¿no es cierto? Porque hay otras actividades. Entonces, de solo el sector energía es el 6.02%. Si tomamos en cuenta los otros, ¿quiénes son los otros? Ya lo mencionaron en la mañana. ¿Quiénes son los otros causantes de gases de efecto invernadero? Evidentemente el transporte, ¿no es cierto? Que sí se está hablando, se dice, se está moviendo, pero no hay nada concreto todavía. Pero el mayor causante de gases de efecto invernadero, más que el transporte todavía, es el uso de suelos. El uso de suelos, tanto de la tala, legal o ilegal, pero principalmente de algo que supuestamente es inadmisible, la minería ilegal, que destruye hectáreas y hectáreas del pulmón amazónico, que es el que queda. Entonces, yo siempre digo, bueno, esto es una especie de chauvinismo, no se metan con mi sector eléctrico, hay otros problemas mucho más graves y que no se están atendiendo. Entonces, toda la persecución, todo el énfasis, todos los eventos, todos vienen por el desarrollo de energías renovables, transición energética, etcétera, etcétera, pero solo van a resolver el 6.2%. Entonces, hay que tener como política país, y hablando de política energética, entonces, en esa política energética que hemos visto al inicio, ¿dónde está el acabar con las otras fuentes de generación de gases de efecto invernadero? Eso es un hecho relevante que no se dice y que por decirlo me dicen que soy enemigo de las renovables, no lo soy, simplemente soy amigo de la verdad. Entonces, eso es lo que ha sido y lo que es nuestro sistema. Entonces, veamos qué se viene para el futuro. Antes de eso debo hacer otro disclaimer, pero esta vez no es con José, sino con la metodología. Todo lo que vamos a mostrar, porque es del COES, está basado en proyecciones a 10 años. Y hice eso hasta 10 años nada más por dos razones muy simples. La primera, porque todas nuestras proyecciones se basan en la preparación del plan de transmisión. Y la ley dice que cuando tenemos que hacer el plan de transmisión tenemos que mirar 10 años en adelante, nada más. Y la segunda, que es conceptual. Mirar más allá de 10 años requiere bola de cristal. Entonces,
podría ser que hagamos un poco más, pero ya empieza a ser cómo maneja el modelo quien le mete datos al modelo, nada más. Entonces, con este disclaimer hecho, que solo estamos mirando 10 años en adelante, vamos a ver qué es lo que vemos que viene. Ahí tenemos nuestra proyección de la demanda. ¿Cómo vemos que va a crecer la demanda del país durante los siguientes 10 años, hasta el 2036? Y tenemos ahí dos escenarios. Hemos preparado y hemos estudiado dos escenarios. El escenario medio y el escenario optimista. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, en términos simples, el escenario medio es 3% promedio en los siguientes 10 años. Y el escenario optimista es solo 4%. ¿Y por qué tan bajo? ¿Y dónde está todo lo que se habla en este mismo foro de inversiones en minería? La minería es el principal driver de la demanda de electricidad en el país, ¿no es cierto? Bueno, les voy a explicar. Cuando nosotros hacemos esta proyección, y obligados por ley, les pedimos a todas las empresas que existen en el país que nos envíen sus proyecciones de cuándo y cuánto van a consumir en el futuro. Y esto está basado en lo que nos envían. Las propias empresas mineras y todas las otras empresas nos envían sus proyecciones y de esto sale. Y la conclusión es que ninguno nos envía proyectos grandes a futuro ahora. No hay, simplemente, no hay, no están considerados, porque se habla mucho de toda la cartera, pero ¿cuántos de estos son posibles y concretos que los mismos propietarios no nos indican que sí, para el 2030 tengo 90 megavatios más? No hay. Entonces, está basado en esa información. Y por lo tanto, lo que nos queda es el crecimiento vegetativo. Eso que estamos viendo, el 3%, es el crecimiento vegetativo, ¿no? Y el 4% es con algunos proyectos, generalmente de ampliaciones de industrias y de minas, que podrían subir a 4%. Nuestra visión es que no va a ser más del 3%, porque ya estamos ahorita en menos de 3%, y porque se viene año electoral. Entonces, inversiones, todo el mundo va a esperar a hacer inversiones a ver qué pasa con las siguientes elecciones. Y luego van a ver, esperar cómo reacciona el nuevo gobierno y hasta que tengan su curva de aprendizaje y decidan algo. Y supongamos que se aparece la Virgen y el siguiente gobierno es hiperpromotor de la inversión privada y se disparan las inversiones en minería. Igual va a demorar 3 o 4 años hasta empezar a consumir electricidad. Entonces, estamos hablando de 6 años a partir de ahora, donde parece que lo más probable es lo que estamos diciendo, solo 3% de crecimiento. Entonces, esa es una buena noticia para el sector, y ya vamos a ver por qué, pero es una mala noticia para la economía. Perdón. Me olvidaba. Ahí me había pedido José, otra vez José, que hable de electromovilidad, hidrógeno verde, electrificación de la industria, generación distribuida. Entonces, la pregunta a ustedes es, en esta proyección, ¿estamos tomando en cuenta que nos las hace? Hasta los IRMIN nos hace esa pregunta. ¿Estamos tomando en cuenta la electromovilidad, la nueva demanda por electromovilidad? Sí. ¿Cuánto? 0. Pero no es chiste, simplemente que no hay datos suficientes para colocarla, no se ve masificación de electromovilidad en nuestro sistema, y quiero referirme a las empresas mineras. Ahí José ha declarado ayer, no sé, otra vez con José, disculpa José, que tiene 50 y tantos vagones eléctricos en la minería, no mueve el amperímetro, no lo hemos notado. Entonces, ¿por qué? Porque sus grandes consumos, que son esos camiones inmensos que nos han mostrado de 240 toneladas, les preguntamos si tienen proyectos, les hemos preguntado, ¿tienen proyectos para convertirlos a electricidad? No, todavía no. Entonces, no hay. Masificación de electromovilidad con lo que cuesta la electromovilidad y sin pensar en beneficios tributarios, tampoco vemos que vaya a haber. El hidrógeno verde, y que me disculpe Daniel, ¿no es cierto? Nosotros lo vemos que todavía en los 10 años está bien verde el hidrógeno verde, ¿no? O sea, de hecho que sí va a venir, pero va a tomar su tiempo. Y en esos 10 años que vemos todavía no hay nada. Sí hay proyectos que declaran y dicen que les han dado hectáreas de terreno, etcétera. Este proyecto que le han dado, que dice que va a tener 11 gigas para producir hidrógeno verde, ha presentado sus estudios al COES por 500 megavatios. Entonces, todavía no vemos nada concreto que vaya a llegar. Así que electromovilidad y hidrógeno verde no están en este cálculo de proyección de demanda. Los otros dos, electrificación de la industria ya lo tomé, y generación distribuida lo dejo para el final, que tengo una lámina especial sobre generación distribuida y digitalización y todo eso. Entonces, con esa proyección de demanda, nosotros le añadimos la proyección de la oferta. Y ahí está todas las centrales que están en construcción a la fecha. No hay ni una más todavía en construcción. Si hay alguna que se me ha escapado, por favor nos avisan los inversionistas. Pero eso es lo que hay, no hay más. ¿Ya?
Y sí, tenemos un montón de proyectos en cartera, evidentemente que sí, ahorita los vemos, pero que se hayan concretado y que estén iniciando toda la compra de equipos, etcétera, para construcción, no son más que esas. Entonces nosotros hacemos la prueba ácida, vamos a asumir que no se construye nada más y vamos a calcular qué pasa con el sistema. Y con una premisa fundamental, estamos tomando varias premisas fundamentales, estamos tomando la proyección media de demanda y estamos asumiendo que no llegue el gas al sur en el periodo de análisis. Esa es una premisa de este ejercicio. Este es un ejercicio, esto no es una predicción de Coritica. Entonces, ahí ven ustedes que la línea roja es la capacidad instalada total del sistema. La línea verde es el crecimiento de la demanda y la línea azul es lo que llamamos generación eficiente, que en términos simples es cualquier cosa menos diésel, ¿no? O sea, hidro, renovables, gas natural. Entonces, miren ustedes, con esas centrales que están en construcción y que van a llegar todavía a 2027, 2028, ya empezamos a tener problemas el próximo año. Ya se juntan la línea verde con la línea azul. ¿Y eso en qué se traduce? Que en determinadas épocas del año, la época de estiaje, que hay menos generación hidroeléctrica, y en determinadas horas del día, evidentemente las horas de punta, probablemente vamos a tener que generar con diésel, porque ya no alcanza las renovables más el gas más el agua. Eso es lo que se ve, ¿no? Otra conclusión importante de este gráfico es que no se prevé racionamiento en el país, así no se construye nada más hasta el 2036. Claro que va a ser cubierto por energía cara, que es la diésel, pero racionamiento no debería haber. Entonces, eso es lo que vemos. Por eso les decía, ¿no? Las energías renovables no están llegando a la velocidad que deben llegar. Y hay varias razones para eso. Vamos a comentarlas más adelante. Esa es la necesidad de nueva capacidad efectiva acumulada para poder atender el sistema, todo su crecimiento sin recurrir al diésel. Ese es el ejercicio que hemos hecho. Y subrayo la palabra potencia efectiva. ¿Por qué? Porque esto sería brindado con máquinas térmicas o máquinas hidroeléctricas. Si es brindado con máquinas de energías renovables variables, que como son el sol y el viento, que vamos a ver más adelante, que es casi la única opción, necesitamos mucha más capacidad instalada, precisamente por su variabilidad, ¿no? Entonces, 3.000 megavatios hasta el 2036. A pesar de que el crecimiento es poco, esos 3.000 megavatios no es poca inversión, ¿no es cierto? Y se tiene que conseguir, de lo contrario, vamos a quemar diésel. Es así de sencillo. Ya, me pasé. Entonces, ahora veamos otro ejercicio. ¿Qué pasa si llega el gas al sur? Digo llega el gas al sur porque no quiero decir gasoducto. Pueden hacerlo vía barcos, puede ser el ducto por la costa o puede ser el ducto original. Cualquiera de ellos, no me voy a meter en la discusión. Hemos asumido que va a llegar, ¿qué pasaría si llega el gas al sur? Hemos asumido que se hace el proyecto más corto, pero no llega antes desde el 2031. Entonces, si llega el gas en 2031 al sur, hay 1.500 megavatios de 2 centrales térmicas que están instalados allí, que se estarían convirtiendo en gas natural, porque así dice su contrato, y aportarían nueva generación eficiente. Y entonces eso nos lleva a que si eso se hace, ya no se necesita mucho más, hasta el 2036. Y entonces este es un factor súper determinante para cualquier inversionista. Debiera ser, si llega el gas, ya no va a haber sitio para los renovables. Y si llega el gas y sigo invirtiendo en renovables, ¿qué se va a producir otra vez? Sobreoferta y baja de precios. Entonces, este es un elemento importantísimo en decisiones. Esto es algo que debería estar resuelto, pero que durante el gobierno actual no vemos señales de que se vaya a resolver. Hasta hace muy poco parecía casi imposible. Apareció TGP con su proyecto nuevo bajo el brazo que lo hace mucho más posible. Entonces, no sabemos si se concretará o no. Entonces, tenemos las dos proyecciones. Si no hay gas, lo que hemos visto, que cada vez más diésel, o si sí llega el gas al sur, unos añitos con diésel y otra vez estamos más o menos tranquilos. Esa es la perspectiva para los siguientes 10 años. Y ahora veamos por dónde viene el mercado, porque una cosa es lo que yo puedo hablar, pero otra cosa es el interés que demuestran los inversionistas. ¿Y cómo medimos el interés de los inversionistas? Ya los debo tener aburridos a muchos que ya conocen esta presentación, pero tengo que explicarlo. Los EPOS son los estudios de preoperatividad. La ley dice que cuando un agente cualquiera quiere invertir en una central de generación, una instalación de demanda o de transmisión, tiene que pasar por el COES, presentar este estudio de preoperatividad, conseguir su aprobación
y recién con eso puede pedir la concesión para poder realizar la actividad. Entonces, todos los que quieren desarrollar algo pasan por el COES presentando sus EPOs. Y ahí están los EPOs que nos han presentado hasta la fecha. Miren la cantidad, impresionante, ¿no es cierto? No llegamos a 8.000 megavatios de máxima demanda y miren cuánto hay, 33.000 megavatios de proyectos presentados. Entonces, y de esos, la mayor parte, como pueden ver ustedes, son eólicos y solares. Y eso es muy sencillo, ¿no es cierto? Porque hidroeléctricos ya casi nadie quiere hacer, toman mucho tiempo en desarrollar, son muy caros y tienen mucha oposición social, ambiental y política. Gas natural, está la incertidumbre si habrá o no habrá gas suficiente, entonces están jugando al huevo y la gallina sin querer, porque los generadores no se deciden hacer inversiones en generación térmica y entonces el productor de gas no se decide hacer las inversiones necesarias para explorar y desarrollar más y proveer más gas. Entonces, como eso no se resuelve, no hay proyectos nuevos con generación térmica de gas natural. Y eso es lo que queda. La geotérmica, no hay ni un solo proyecto, por si alguien está pensando. La geotérmica, que es tan importante, tan buena, etcétera, etcétera, resulta que es todavía muy cara y tiene un problema de riesgo grande, ¿no es cierto? Que tienen que perforar, gastar muchos millones de dólares y si no encuentran suficiente recurso, no funciona y ¿quién les paga eso, ¿no? Entonces la geotérmica está lejos. Así que nos reducimos a sol y viento. Y entonces, eso es lo que se viene, eso es lo que se ve. Y eso es lo que va a hacer. Opine lo que opine el COES o opine lo que opine quien sea, lo único que hay en el futuro son centrales eólicas y solares. Entonces, y a esto a cuenta de que veo muchos foros donde a cada rato se hacen cómo hacer para impulsar más la transición energética, el desarrollo de solares y eólicas, pero el mercado solito lo está llevando a eso. Son las únicas opciones viables, ¿no? Y ahí están las necesidades en el caso de los dos escenarios. Si crecemos al escenario medio, que es el que nosotros pensamos, significa 6.600 megavatios nuevos en generación eólica y solar. Ya hemos visto que ahí ya todos saben sol en el sur, viento al sur de Lima y viento en el norte del Perú. Entonces, esa es la realidad. Y si creciéramos más, ya fíjense, no es poco, son 12.000 megavatios que se tienen que construir a tiempo para evitar generar con diésel. Entonces, esa es la situación que tenemos a futuro. Eso es lo único que viene, la generación eólica y solar, y nosotros pensamos que eso es lo que va a ocurrir. Y entonces ahora tenemos que pensar qué retos nos trae eso. ¿Qué retos le trae al sistema eléctrico la transición energética? Que en este caso se traduce en inversión en eólicas y solares. Miren ustedes ese gráfico que es un gráfico de la producción real de una central eólica, ahí está, en Talara, que existe en el Perú y son datos de hace unos años ya. Ahí está gráficamente demostrado el principal problema, ¿no es cierto?, que son variables y muy variables, ¿no es cierto? No es como nos decían que sí, en la noche sí y en la tarde no, en la mañana no, no. Son variables a lo largo de todas las horas del día. Pero ese gráfico que implica líneas de colores tiene otra complejidad más y es la predicción de cuánto van a producir. ¿Por qué es eso importante? Les voy a explicar. Cuando el COES para decidir la operación, el COES todos los días tiene que hacer una proyección de cómo viene la demanda y tiene que hacer la proyección de qué generación pone a disposición para atender esa demanda. Entonces, con los elementos convencionales es fácil porque van a despachar lo que el COES les pida hasta el tope de su capacidad. Entonces, ahí no hay problema de predecir cuánto van a producir esos. Pero para estas hay que predecir cuánto van a producir. Y miren, ahí el gráfico es, el negro es lo que realmente produjo. ¿Ya? El azul turquesa es lo que el operador, o sea, el dueño de la planta nos informó que iba a producir. Y el otro es un estudio que nosotros hemos hecho, el rojo. Pero fijémonos en el negro y el azul. Miren las diferencias entre el negro y el azul. Notables. Entonces, y eso, bueno, ¿qué tendrá que ver? Ya, pues, arréglate COES como puedas. Sí, el COES se tiene que arreglar. Pero ¿qué quiere decir eso? Que si el COES proyectó que iba a generar tanta hidroeléctrica, tanto gas y todo así, y eso le varía, tiene que responder a eso y tiene que responder a la suficiente velocidad. Y para eso tiene que tener con qué responder. Ese con qué responder puede ser con otras solares y eólicas. La teoría dice que sí, porque si están en otro sitio, otra latitud, generan a otra hora, podría ser. Pero eso requiere bastante más inversión. Y las llamadas a responder por ahora, ¿quiénes son? Las hidroeléctricas y el gas natural.
¿no es cierto? Que por ahora tenemos suficiente de eso. Pero entonces ahí ven dos de los problemas principales, no, dos de los problemas que no son insolubles. No estoy diciendo que sean insolubles, no estoy diciendo que sean una barrera de entrada de las renovables, por si acaso, no me miren feo los renovables, sino que es un tema a resolver y que lo han resuelto en otros países sin ningún problema. Solo se necesitan las herramientas para hacerlo. Entonces yo tengo una amiga que es promotora de renovables y que promueve solares y me dice, bueno, sí, pues esa es la eólica, pero la solar es mucho más estable. ¿Ah, sí? Miren eso. Esa es datos reales de una central solar y resulta que no era tan estable. Tiene sus variaciones. ¿Y por qué tiene variaciones? Es simple, porque hay nubes, pues. Pasa una nube por ahí, justo por ahí, y le produce un problema. Y baja su producción. Y miren ahí, baja, no baja poco. Y la velocidad a la que baja también es enorme. Eso es muy importante para la operación, porque si la velocidad baja demasiado rápido, tengo que tener con qué reaccionar a esa misma velocidad. Las famosas rampas de carga, ¿no es cierto? Y etcétera. Además de la curva Pato, las solares tienen el otro problema, ¿no es cierto? Si nos llenamos solares, ¿qué hacemos en la noche? ¿No es cierto? Quemamos diésel. ¿No? Entonces, ahí van los problemas que, repito, no es que no tengan solución, sino que sí la tienen. Y miren ese caso específico de esa nube que pasó en esa central. ¿Cuánto bajó su producción? 70% de su producción en poquísimos minutos. Es un dato real, no lo estamos inventando. Entonces, esto ocurre cuando tenemos unas pocas solares en el sur. Y lo que se viene con la nueva ley, la 32249, que lo que está haciendo es realmente retirar la barrera solo a las solares, porque las eólicas ya no tenían barreras. Entonces lo que va a pasar es que el sur van a proliferar centrales solares fotovoltaicas, lo cual está muy bien. Pero imagínense que tengamos 1 giga de centrales solares en el sur y pasa una nube y ¿cuánto baja? Baja 300, 400 megavatios. Y tenemos que poder atender eso. Entonces ese problema hay que resolverlo y ese problema, como todo en la vida, desde el punto de vista de ingeniería, todo se puede resolver. Solo pasa el problema de costos. ¿Cuánto cuesta? ¿Con qué lo doy? ¿No es cierto? Entonces, esos son los problemas inherentes a la naturaleza del recurso. Pero hay otro problema que ya tiene que ver con el sistema. Y es que un sistema eléctrico, para ser estable, para poder atender estas variaciones, porque las variaciones no solo son de las renovables, claramente una hidroeléctrica puede salir de servicio, se le viene el huaico, se le llenó de lodo, etcétera, etcétera. Las térmicas también les falla, a cada rato les falla. Entonces, un sistema y líneas de transmisión que se diga, salen de servicio, si por ahí hay o igual un huaico o un rayo o lo que sea. Entonces, siempre hay contingencias en un sistema eléctrico. Entonces, se tiene que tener cómo atender esas contingencias, ¿no? Y para atender eso se necesitan 2 grandes tipos de herramientas, que son la regulación de frecuencia y la regulación de tensión. La primera necesita inyecciones o retiros de energía activa y la segunda, inyecciones o retiros de energía reactiva. Ni me pregunten qué es la energía reactiva, créanme nomás que se necesita, ¿ya? Es muy complicado, ¿ya? Entonces, eso es lo que se necesita. Y las energías renovables convencionales, con todo lo buenas que son, tienen un problema. No pueden ayudar en regulación de frecuencia, no pueden ayudar mucho. Y vamos a explicar por qué. ¿Cómo funciona? No, ya me pasé a hacer en otra presentación. Entonces, la primera barrera de defensa cuando hay un problema en cualquier sistema eléctrico es la inercia. ¿No es cierto? Los motores de las máquinas convencionales están girando a altas velocidades y tienen inercia. Y por la primera ley de Newton, ¿no es cierto?, un cuerpo que está en movimiento o en reposo tiene a permanecer en movimiento o en reposo, ¿no es cierto? Y entonces la central detecta que la frecuencia del sistema está bajando, inmediatamente, automáticamente, naturalmente entrega energía al sistema para compensar eso. Esa es la primera barrera de defensa. La segunda barrera de defensa es lo que se llama regulación primaria de frecuencia. En términos simples, esa central hidro o esa central térmica abre más la válvula para que entre más agua o entre más gas, produce más y compensa la variación. Y eso es automático, está en los sistemas de cualquier central. Las centrales renovables per se no tienen esa capacidad. Sí tienen algo de capacidad, por ahí me va a discutir alguien si se tiene con electrónica potencia, por acá. Sí tienen, pero no equivalente. No, de hecho, un panel solar fotovoltaico
no tiene ni puede tener inercia, ¿no es cierto? Y las centrales eólicas sí pueden hacer algo con la poca inercia que tienen y también controlando la cantidad de viento, podrían, controlando la inyección de energía, mejor dicho, pueden dar algo de regulación primaria de frecuencia. Y con sistemas electrónicos y compensadores síncronos y todo eso sí se puede dar también regulación de tensión. No estoy diciendo que no se pueda hacer, sino que hay que hacerlo. Pero esto añade una complejidad adicional a la operación, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué es lo que pasó en los casos de Chile y de España? Que justamente la falla, que quede clarísimo para que no me acusen, no fue de las renovables. Las renovables no provocaron la falla. Fue otro motivo el que disparó una falla que afectó al sistema. Pero lo que sí pasó es que como había tanta renovable en ese momento, sin esas capacidades, el sistema no aguantó y colapsó. Eso es lo que pasó. Puedo entrar en detalles en cada uno de ellos porque sí lo hemos estudiado con detalle, pero eso es lo que pasó. Entonces, eso requiere una solución. Y es una solución que debería dejar contentos a todos, porque si a las renovables brindan esos servicios, ya sea con inversión en sistemas de almacenamiento y reacción rápida, que pueden ser baterías, que pueden ser volantes que giran a alta velocidad, que puede ser aire comprimido, almacenado, puede ser lo que quieran. Si brindan eso, entonces no hay ningún problema. El renovable que entra con su servicio complementario, así se llama, bajo el brazo, y pueden entrar todas y no incurrimos en este peligro. Entonces, lo que se necesita es que la normatividad peruana exija que también las renovables brinden estos servicios. ¿Y por qué hago el énfasis? ¿Por qué? Porque en nuestra actual normatividad, todas las renovables variables están exoneradas de brindar regulación primaria de frecuencia. Entonces, introducen la variabilidad, pero no colaboran a controlarla. Entonces, esa exoneración que se dio en los momentos en que se quería ser promotor de estas energías, a nuestro juicio debe desaparecer para que tengan la obligación, y a continuación ya está felizmente en la ley, está en la última 32249, ya está la previsión de crear un mercado de servicios complementarios, de tal forma que la pueden brindar poniendo baterías o cualquier otro mecanismo que consideren conveniente, o la pueden comprar de alguien más que produzca esos servicios complementarios. Entonces, nuestra advertencia es, sí, primero que todo, el cambio climático y todo lo demás, el efecto del sistema de generación es pequeño. Y segundo, igual como solo van a venir renovables, tenemos que tomar los cuidados desde ahora, y los cuidados se tienen que tomar a través de las normas, y si no se toma a través de las normas, vamos a caer en esto. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, César, por todo este recorrido en el sector que tiene que ver con temas técnicos y sobre todo temas económicos que vinculan la necesidad de escuchar siempre el mercado y la demanda para tomar decisiones de inversión. A continuación, vamos a presentar el siguiente panel, que va a ser moderado por Rosa María Flores Arauz, CEO de Calpa. Para continuar con las reflexiones sobre la materia, invitamos también a nuestros panelistas: Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas del Perú y decano del Colegio de Ingenieros del Perú; Gonzalo Tamayo, exministro de Energía y Minas del Perú y socio de Macrocónsul. Adelante, por favor. Miguel Figalo, gerente de proyectos de apoyo consultoría, quien ha sido consultor del MEF. Nicolás Besic, coordinador general de Evidencia Instituto y profesor de la Maestría de Economía en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Asimismo, invitamos a César Butrón a que se una al panel. Ok, gracias. ¿Cuántos micrófonos tenemos para ver si estamos acá? Entonces, nosotros dos compartimos, Carlos, y uno, por favor, para el ingeniero Butrón. Gracias. No, pero es que tú siempre vas a intervenir igual porque tu genio te gana, así que mejor que tengas tu micrófono cerca. La presentación, la verdad, de César ha sido bastante didáctica y muy buena. Yo no quiero entrar acá a discutir porque esta vez, ni a opinar, porque esta vez me han invitado para moderar, no para ser opinóloga. Y además contamos con dos exministros del sector
que conocen muchísimo, además 2 especialistas en el sector eléctrico, Miguel a través de Apoyo y Nicolás a través del Instituto Videnza. Así que les dejo la palabra a ellos. La dinámica va a ser la siguiente, para que todo el auditorio, por favor, se quede, porque va a estar entretenido hasta el final. Y para poner un poquito de orden. Primero, cada quien va a tener la libertad absoluta de opinar sobre la presentación en términos generales de César y complementar en la primera ronda con una pregunta que de todas maneras quiero hacer, porque en el resumen que nos ha hecho César sobre las proyecciones para los próximos años, ha hecho mucho hincapié en que tanto en el escenario conservador como un escenario quizás un poco más optimista, vamos a requerir en el mediano plazo, si es que no se dan algún tipo de inversiones adicionales, vamos a requerir en el estiaje y en determinadas horas del día, sobre todo en horas punta, generación a diésel. Y si ustedes tienen alguna sugerencia de cómo evitar eso, pero mi pregunta adicional es, para todos acá en el panel, si es que realmente eso se tiene que evitar. Gracias. Comenzamos en orden. Te cedo la palabra, Carlos. Gracias, Rosa María. Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Felicitaciones a César. Excelente presentación. Yo me quedo con sus 2 láminas. Digo, la lectura de lo que he escuchado, ¿no? El apagón de Chile y lo de España es lo que nos espera. Eso es lo que nos está diciendo. Nos espera si es que seguimos el trayecto en el que estamos. Nos ha dicho también que si el próximo año tenemos, ojalá sea así, buenas noticias en cómo se va a conducir en el país en el futuro, los efectos recién los vamos a percibir en el sector eléctrico a partir de los 4 años. Es decir, en el mejor de los casos, entonces tenemos esos años para cubrir los temas. Y dijo en el momento, estamos librados al sol y al viento, ¿no? Y finalmente invocó que si vamos a estar librados al sol y al viento, pues que den una energía de la misma calidad que todos los demás. Creo que la descripción que dijo fue muy precisa y muy clara, ¿no? Crean el problema, pero no contribuyen a resolverlo. La solución se la dejan a todos los demás. ¿Qué representa esto, no? Hoy día entra una central que al sistema eléctrico le ocasiona los problemas que hemos visto a través de las láminas. Yo me fijé en los datos de las eólicas, llegan a 0. ¿Ya? O sea, hay momentos en que su contribución es 0. Y me fijé en las solares y obviamente en las noches la contribución es 0. Entonces, alguien tiene que responder. Y quienes responden son las hidráulicas y las térmicas. Pero esa respuesta no es gratis. En el caso de las térmicas, la respuesta es a un costo intenso de su vida útil. No son máquinas preparadas para operar así. No son máquinas preparadas para tener que levantar la potencia en un solo golpe. Eso les produce dilatación térmica y el mayor enemigo de una máquina térmica es la dilatación térmica. Se lleva de encuentro la vida de la máquina. Pero ¿qué ocurre? Antes de las intermitencias que aparecen ahora en el sistema, las intermitencias no existían. Todas las máquinas que participaban en el parque generador tenían la capacidad de responder, unas más rápido, otras con mayor agilidad, a las demandas del sistema. Entonces no había que cobrarle nada a nadie. Pero hoy en día entran actores que le causan un gasto que no está siendo reconocido. Entonces, fundamental, para que no lleguen esos apagones, primero, esos gastos tienen que estar reconocidos. Y el que entra a operar, que entre con la misma calidad del producto. No creo que sea justo que se reciba el mismo precio cuando no se da la misma calidad
del producto. El producto tiene que ser homogéneo para que el precio sea homogéneo. Me parece eso como un tema fundamental. Miremos qué otras opciones tenemos. Tenemos gas y tenemos hidráulica. El gas tiene un problema grande. Hace unas 2, 3 semanas salió ya, incluso publicado en los diarios, no fue casualidad, fue convocada por el propio Perú Petro. El Perú Petro invitó a un consultor internacional al que le había encargado hacer un análisis de qué pasaría con el sistema eléctrico, y la respuesta de él es: tenemos gas para 10 a 12 años. No significa que en 12 años se va a acabar. Significa que en 12 años hay que comenzar a importar. Y si comenzamos a importar, el cálculo que él salió en la incidencia, a mí me parecieron las cifras un poco exageradas, pero si me dicen que van a ser a 5-1, y en lugar de que los precios se quintupliquen, solamente se duplican, y es un golpe feroz para la economía del país. Entonces el tema no se puede dejar de lado. Conversando con el tema del gas pasa por otro enorme problema. Los precios del gas de hoy vienen de Camisea. Cuando Camisea se licitó, las reservas de gas estaban probadas, comprobadas, certificadas. Entonces, quien venía a sacar gas, ¿a qué precio podía ofrecerlo? No es lo mismo que cuando alguien tenga que hacer probando dónde entra la barrita de oro, si me acuerdo de la leyenda de Manco Cápac, ¿no? Para ver si encontró gas o no. Entonces no se puede seguir pagando 37.24% de regalías. Nadie va a hacer esfuerzo de encontrar gas si lo que se espera es que los precios del futuro del gas de generación sean los de Camisea. Hay que romper ese nudo gordiano. Y ahí estamos metidos a que no sabemos. De repente, ojalá, encontramos mucho más. De repente no encontramos tanto y tan rápido. Entonces seguiríamos librados al viento y al sol. Y la siguiente posibilidad serían las hidroeléctricas. Yo personalmente creo que el Perú tiene una opción muy buena en las hidroeléctricas, pero eso requiere una acción de distintos mercados. Mi preferencia es, yo sé que es algo caro, pero entre tener un Mercedes y un Volkswagen, siendo que el Volkswagen es un buen vehículo, yo he tenido un Volkswagen por muchísimos años, pero entre un Mercedes y un Volkswagen hay diferencias. Entonces, ¿qué quiere el Perú para su futuro sector eléctrico? ¿Quiere Volkswagen o quiere Mercedes? Ahí lo dejo. Gracias, Carlos. Gonzalo, seguimos contigo. Totalmente general. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias a José y a Rosa María y a los miembros del panel, porque creo que vamos a dar visiones de algunos puntos comunes y algunos seguramente, probablemente discrepantes. Pero una cosa en la que creo que Carlos y yo vamos a estar de acuerdo, a un ministro de Energía y Minas le cortan la cabeza si no hay electricidad. ¿Sí? Entonces, seguridad de suministro en los sistemas energéticos es la prioridad. Y no, a veces decimos primera prioridad, no, es la prioridad. ¿No? Y cómo construir seguridad de suministro siempre es difícil, ¿no? Y conforme comienzan a entrar en el sistema estas energías más interrumpibles, necesitamos reforzar el sistema para garantizar esa seguridad de suministro, y hay distintas opciones, hemos escuchado algunas, hay la discusión de las baterías, la discusión de cómo generar inercia, y de alguna manera en algunos casos puede haber esta posición de full renovables es lo que viene, ¿no? Y tenemos nuestro parque y miramos nuestra curva de costos y decimos, tenemos ciclos combinados, pasa algo y saltamos a diésel, ¿no? $200. Pero yo creo que la tecnología, y Carlos conoce esto más que yo soy economista, Carlos es ingeniero, y energía es un tema probablemente donde los ingenieros tienen mucho que decir. ¿Tenemos gas? Sí, tenemos gas. Tenemos la posibilidad de utilizar gas como un mecanismo de compensar la variabilidad. Nuestro sistema no tiene incentivos y no tiene un mercado donde un generador a gas pueda entrar con un ciclo abierto y
y solucionar parte de los problemas. Y esa discusión hoy no se está dando. Está dando esa discusión baterías, inercia, diésel. Pero creo que a través de mecanismos de mercado puede generarse un espacio en la cual tengamos fuentes adicionales de demanda de gas, porque no hay muchas fuentes adicionales de demanda de gas, pero que además actúe utilizando la propia variabilidad del propio consumo de gas para compensar esto. Ahora, esto es fácil decirlo, pero hay que crearlo. Y hay que crear un mercado, y crear un mercado no es fácil, porque hay que decir quiénes ofertan, quiénes demandan, cómo se cobra, y eso requiere tiempo y copiar mejores prácticas. Y la otra discusión que hizo César, y aquí sí voy a poner un comercial, si me lo permite Rosa María, porque cuando César dijo, Osinermi le pregunta al COES, electromovilidad, generación distribuida, hidrógeno, ¿no? Y las cosas que mencionó, COES convoca a los consultores, nosotros levantamos la mano, entonces y César no lo mencionó, cuando César dice que en los próximos 10 años no hay electromovilidad, nosotros hicimos ese cálculo, nuestro equipo de energía. ¿Por qué? Porque la lógica es, y tenemos la pregunta, para entender un poquito es, la pregunta del regulador es, ¿considera usted electromovilidad? Y si considera usted electromovilidad, dígame en qué barra del sistema, ¿ya? Y en qué periodo del día, ¿no? Esa es la pregunta. Entonces creo que a veces son preguntas, digamos, excesivamente teóricas cuando previsiblemente esos factores no van a requerir que tenga que ser en cuenta en esta simulación de 10 años. Pero por supuesto para nosotros los consultores es una oportunidad para explorar mecanismos de cómo tratar de convencer al regulador de que por lo menos por ahora no parecen ser fuentes significativas de preocupación sobre el sistema. Lo que sí es una fuente de preocupación, y creo que, y comparto lo que dijo Carlos, nuestras reservas de gas sabemos cómo han evolucionado, pero afortunadamente creo que tenemos tiempo para tomar decisiones. Ese tiempo para tomar decisiones, por supuesto, tiene que pasar por algunas modificaciones clave en la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Los últimos, yo diría, 5 o 6 años fracasamos en intentos distintos de modificación de algunos temas de la Ley de Hidrocarburos, porque, por ejemplo, estos temas del plazo finito de los contratos de licencia genera unos desincentivos terribles para inversión en exploración conforme se acerca el fin del contrato. Y el contrato de Camisea acaba de cumplir 20 años, le quedan 10 años más, entonces, y otros contratos petroleros no solamente tienen el tema de regalías altas, sino también temas de plazos. Entonces, ahí hay una necesidad urgente de adaptación de nuestras normas. Afortunadamente, he conversado largo de esto con Iris Cárdenas, la viceministra. Creo que Iris está con una agenda de trabajo importante y tiene como objetivo tratar de que los próximos 5 años el Perú tenga la posibilidad de hacer esfuerzos por buscar más reservas. Estamos a tiempo. Pero por supuesto esto va a requerir que a quien elijamos como presidente tenga la capacidad, primero tenga el entendimiento del problema y tenga la capacidad de convencer a distintos stakeholders un tema complicado, ¿no? Entrar al candamo, por ejemplo. O seguir invirtiendo en exploración de gas natural para evitar entrar al escenario de riesgo que menciona Carlos, que coincido, si no se hace nada, ese va a ser el escenario. Afortunadamente tenemos tiempo, pero por supuesto eso no solamente pasa por Perupetro, sino pasa por el mayor nivel de decisión política en las elecciones que vamos a tener muy pronto. Y lo dejo por acá. Muchas gracias, Gonzalo. Miguel, tu turno. Gracias por la invitación. Yo habría tiempo, no hay tiempo suficiente para discutir todas las ideas que tengo en la presentación de César, quizás en el almuerzo. Pero sí creo que hay un punto, tengo 3 ideas que creo que quiero reflejar en esta intervención. Una, creo que el problema central es claro, ¿no? Lo ha dicho ahorita Gonzalo también, ¿no? Hay un tema, necesitamos un sistema confiable, flexible, seguro, eficiente y que sea así en el tiempo, en el medio de la transición energética. Un dato nomás, hoy el MINEM está revisando o rehaciendo la nueva política energética.
tenían 590 días para hacerla, ya se vencieron esta semana y pidieron una extensión de plazo. ¿Por qué? Porque no pudieron definir el problema público que querían resolver. Entonces estamos hablando de esto en una presentación de César de media hora, que a todos nos parece evidente, pero al MINEM, que está, no sé si está acá alguien, pero no le es tan fácil de resolver. Y eso pasa porque no conversamos y porque el grupo que tiene el MINEM adentro para definir la política es un grupo de gente del MINEM. Cuando energía es un tema que atañe probablemente a todos los que están en esta sala, desde producción, distribución, transmisión y consumo, y no estamos involucrados. Entonces, hay un tema ahí por resolver. Segunda idea que se me viene es el tema de velocidad, ¿no? Porque en generación va a haber, ahí Rosa María va a estar invirtiendo ahí cuando se necesita, digamos, las curvas, digamos, ¿no? Cómo va creciendo la demanda y la oferta y tarde o temprano reacciona, ¿no? Llega. Entonces generación en algún momento se va a construir, el tema es cuándo. Y el tema cuándo es importante porque genera justamente estos momentos de estrés con estas volatilidades de precios que veíamos. Afortunadamente somos un país, creo, bendito. Tenemos sol, viento, gas, agua, todo tenemos así para, ¿no? Hasta geotermia, ni siquiera sabemos cómo la vamos a hacer, pero ahí están los recursos ahí abajo del MISTE. Entonces, tenemos para hacer varias cosas. El tema es la velocidad. ¿Y cuál es el tema de velocidad? Pasa mucho por temas de red tape. Pasa mucho porque no podemos solucionar temas que podrían ser sencillos prediales, que hoy son complejísimos, EIAs desproporcionados que no solo pasa en la minería, ¿no? Conversaba con alguien también que a veces parece que se contamina más, digamos, haciendo el EIA que haciendo una línea de transmisión, ¿no? El EIA lo tienes que contratar consultores, toneladas, imprimir toneladas de papeles, distribuir por miles de casorías con vehículos a diésel. Uno termina contaminando más en ese proceso que con la línea de transmisión que permite el flujo de energía renovable. Y eso me lleva al otro punto también, que necesitamos no solo pensar en generación. César estaba mencionado ahí en las láminas, no, pero creo que hay que hacer más hincapié. Necesitamos también mucho más transmisión para llevar esta energía donde se necesita. Hay mucha, ¿no? Oye, ¿qué va a pasar cuando tengamos 1 gigavatio de solar en el sur? ¿Cómo la vamos a llevar a los lugares que se consumen si no tenemos suficiente transmisión? Entonces ahí también tenemos que acelerar velocidad y tenemos que pensar en cómo incluimos un plan de transmisión con mayores refuerzos, mucho más grande, mucho más potente y mucho más rápido. Y el último tema nada más, para responder un poquito a la pregunta de Rosa María, que creo que la han evadido antes, ¿no? Si el precio, los picos de precio de diésel son buenos o no. Bueno, al final, esto es un mercado, ahí viene mi sesgo de economista, ¿no? Y funciona con señales de precios. Entonces, un pico va a generar un momento de estrés que va a ser resuelto por más inversión. Al final es una señal. Y es una señal que queremos dar también en las soluciones que César planteó. Esta variabilidad, volatilidad tiene soluciones de baterías, de más transmisión, reserva flotante, como lo queramos llamar. El tema es cuánto nos va a costar y quién lo va a pagar. Y lo tiene que pagar ese costo lo tiene que internalizar quien genera esa distorsión. Eso está en la ley, pero la verdad es que a mí me da mucho miedo porque el primer reglamento de esa ley fue cualquier cosa, y el segundo reglamento de esa ley que tiene que ver con servicios complementarios, la verdad es que se trabaja a puertas cerradas y de nuevo, no se conversa, no se habla y el tema es qué va a salir de eso, cómo va a funcionar ese mercado. Creo que es súper relevante para atacar ese riesgo y para crear otra oportunidad que creo que es un mercado que va a ser muy interesante en los próximos años. Gracias, Miguel. Te toca, Nicolás. Gracias por la invitación, Rosa María, a César por la presentación. Y quizás me toca lo más difícil porque ya 3 super expertos han hablado, tenemos la presentación de César, así que voy a buscar qué más puedo complementar para no repetir. Yo quisiera destacar, en primer lugar, uno de los objetivos estratégicos que mostró César de la política, el tercero, que habla de acceso universal al suministro de energía. Y acá destacar que si bien 9 de cada 10 hogares ya acceden hoy como combustible para cocinar a gas o a GLP o a energía eléctrica, cuando se pregunta por el uso cotidiano, digamos, 4 de cada 10 hogares, el 25% de los hogares, sigue cocinando predominantemente con leña, con carbón o con bosta, ¿no? Entonces, hablamos de transición energética, revolución industrial, las renovables y tal,
Y creo que no miramos todavía este problema, que es una transición que estos hogares requieren tener para mejorar su competitividad, mejorar su estado de salud, que es pasar a tener combustibles no contaminantes, como lo determina el INEI en sus encuestas. Y esto pasa por ver cómo se puede brindar a estos hogares, ya sea gas natural o GLP o cocinas eléctricas, ¿no? Para hablar de una verdadera transición acá. Ahora, otra cosa que mencionó César es, tenemos estos 9 objetivos estratégicos y la verdad que no sabemos si los 9 están alineados, ¿no? O más bien hay trade-offs entre uno y otro. Entonces nosotros desde Evidenza Instituto tenemos justamente una iniciativa denominada rumbo energético, y que una de las cosas que plantea, de ahí el nombre, es tener un rumbo claro sobre lo que quiere la política energética para el país. Y ahí nos comentaba Miguel que si no bien ni siquiera se ha podido definir el problema, entonces estamos ahí en complicaciones. Necesitamos tener una política clara, con acciones claras de lo que se requiere. ¿Por qué? Porque si bien en los últimos 30 años creo que el sistema ha sido, con vaivenes, como ha mostrado César, pero exitoso en el cambio que ha logrado multiplicar por casi 9 la potencia instalada en ese periodo, estamos hoy en un momento donde se tienen que tomar definiciones críticas hacia futuro, y eso implica tener claridad sobre lo que quiere el sistema y sobre cómo beneficiar al usuario final. Luego, 2 puntos que en realidad ya los han mencionado, es el tema de la intermitencia de los proyectos renovables no convencionales, que son la cartera que se tiene actualmente. Entonces, ¿cómo lograr tener eso, ¿no? Los servicios complementarios necesarios para mitigar esta variabilidad? Y ahí está el tema de la ley 32249, que modifica la ley de generación, podemos hablar de eso más adelante. Y el tema del gas natural, ¿no? Mucho se ha hablado, han salido análisis de que se va a acabar el gas y creando quizás cierta alarma. Y ahí quisiera dar un poco también de calma desde el instituto, porque en realidad existen reservas, está el lote 58, está el lote en Candamo. Además, actualmente se reinyecta gas todos los días porque la demanda no es la suficiente para lo que se podría producir. Entonces sí, obviamente, si no hacemos nada, eventualmente el gas de Camisea se va a agotar, pero existen ya reservas que se pueden explotar. Está el lote 58 lo más próximo, y yo creo que es clave tener al gas natural como el combustible de transición que permita en parte mitigar, reducir el tema de la variabilidad en las renovables no convencionales, ¿no? Y ahí creo que, César lo mencionó, podrían ganar todos. Muchísimas gracias. En esta primera etapa, a los 4 ha sido súper rico escucharlos, porque tenemos acá, como verán, posiciones en muchos casos de opiniones similares, pero en otros de opiniones totalmente distintas. Yo, para hacer un resumen, y después, obviamente, César, si quieres hablar, lo vas a hacer antes de la segunda parte. Me quedo con Perú. Perú Petro tiene que hacer su trabajo, tiene que dedicarse a fomentar inversiones en exploración, tiene que revisar si los contratos actuales pueden seguir siendo vigentes con regalías tan altas en el escenario actual. Y nosotros, los actores, tenemos que impulsar que eso suceda. Y no estar pensando tanto en el corto plazo, sino exigir a las autoridades que piensen más en el mediano y largo plazo. Gonzalo quería comentar algo, y después César. Quería comentar algo que creo que César lo ha tratado de transmitir, porque me imagino que es una cosa que cada día que pasa de repente no lo deja dormir, ¿no? Porque lo que él nos ha pintado es de realidad 2 escenarios alternativos, con gas al sur o sin gas al sur. Y llevar el gas al sur bajo cualquier alternativa, y creo que ha sido muy hábil en no esbozar ninguna de las alternativas que quiere tocar o que se puede tocar, cada día que pasa, o cada mes que pasa, o cada 6 meses que pasan sin tomar esa decisión, continúa elevando la incertidumbre para el resto de inversionistas con las otras tecnologías, ¿no? Porque es como que si alguien hace o si alguien toma esa decisión, cambia totalmente el juego del sistema
eléctrico peruano. Y entonces eso, por supuesto, puede tener efectos, inhibitorios entre tecnologías, o simplemente la indefinición puede ser el peor escenario que, llegado a quien tenga que estar en el COES, ojalá sea César, en 2 o 3 años, el problema, digamos, de escenarios muy distintos y muy divergentes, lo vamos a tener en la cabeza. Ok, César. Sí, bueno, quería justo contestarle a ya me olvidé, Gonzalo, estaba hablando con otro. Sobre esta de la incertidumbre, lo que dice es exactamente lo que dice la teoría económica, ¿no es cierto? Si hay incertidumbre, no invierto. Y eso podría ser un gran problema, ¿no es cierto? Pero como van las cosas y como vamos viendo a los agentes que vienen al COES a presentar proyectos, yo creo que va a pasar al revés. Creo que lo que van a hacer es apurarse con sus inversiones para ganarle al gas. Y no les va a importar que si luego al gobierno que decida que promueve el gas, o sea, ya tenido renovables y promueve el gas, lo que va a producir es más bien sobreoferta. Yo creo que eso es lo que va a pasar, porque los inversionistas en renovables están compitiendo entre sí también para llegar, ¿no es cierto? Entonces, en este momento, y lo hemos visto en el caso del norte de Chile, es un ejemplo súper gráfico, ¿no es cierto? Cualquier inversionista serio y responsable que hiciera sus corridas y sus flujos a los años de vida del proyecto, etcétera, ya hubiera detectado que iban a tener una congestión terrible, precio cero y unos vertimientos terribles en el norte de Chile. Y entonces retraigo la inversión, ¿no es cierto? Pero no retrajeron, invirtieron igualito. Y después, oye, gobierno, arréglame esto. Entonces, yo creería que, teniendo razón conceptualmente, creo que no es lo que va a pasar. Ok, César. Muchas gracias. A ver, en la segunda ronda van a tener entre 5 y 6 minutos cada uno y yo les voy a hacer preguntas bien puntuales. Vamos a arrancar ahora con Nicolás. Vamos a hacerlo al revés. Tú has mencionado en la primera parte algo de los reglamentos que está trabajando el Ministerio de Energía y Minas. De hecho, ya hay una prepublicación y está en discusión la prepublicación del reglamento de licitaciones derivado de la ley recientemente aprobada en el Congreso. ¿Crees que tal como ha sido prepublicada realmente es beneficiosa para el usuario final? ¿Y qué sugerencias harías tú? Sí, bueno, ahí en realidad la respuesta a la primera pregunta puede ser muy breve y la respuesta es que creemos que no. Que tal como se ha publicado no va a beneficiar al usuario final. ¿Y por qué? En primer lugar, quisiera destacar una parte más institucional y es esta tendencia que se tiene en el país donde en el reglamento se ponen cosas adicionales a lo que está en la ley, ¿no? Y eso en general en el sector eléctrico o cualquier otro sector no debería permitirse y está pasando con este reglamento de la ley 32249. En segundo lugar, y ya entrando a los riesgos y a lo que se podría hacer, creemos que si el objetivo es efectivamente, como se ha vendido esta ley, de reducir las tarifas a los clientes regulados, entonces estas licitaciones deberían asegurar el menor precio para las 24 horas del día y no solo en los bloques horarios que ahora se van a permitir, ¿no? Al separar energía y potencia. Y lamentablemente el reglamento no considera esto y deja abierta a la licitación por bloques independientes, ¿no? Y ahí, o sea, se dice que la licitación por bloques horarios independientes es eficiente porque refleja lo que sucede en la demanda en cada momento del día, pero la verdad es que se podría terminar con un precio promedio por las 24 horas mayor si es que no se asegura eso, ¿no? Y esto pasó en Chile. Chile es un país que ha estimulado fuertemente las renovables no convencionales y si bien empezó como se plantea acá con bloques independientes, ha cambiado su aspecto regulatorio a asegurar que sea el menor precio promedio por las 24 horas, ¿no? Y un segundo aspecto que genera preocupación, nos genera preocupación en Vidensa, es este reglamento de dar facultades a Ocinermin
para, en ciertos casos de licitaciones, que solo entren nuevos generadores y no los que ya están actualmente. Esto obviamente va a favorecer a los nuevos, probablemente a los solares, a los eólicos, pero no favorece al cliente final necesariamente, que somos todos los usuarios y que entendemos que el objetivo de la ley es beneficiar a los usuarios. Y acá también destacar una preocupación institucional, ¿no? Un problema institucional que detectamos y que coincidimos con otros expertos y analistas, y es esta tendencia a darle una mayor injerencia cada vez al órgano regulador, a OCINERMIN, en la definición de políticas, que no es su función, la función del MINEM es la rectoría, no la de OCINERMIN, y entonces eso crea discrecionalidad y esa discrecionalidad obviamente impacta en las inversiones. Ahí también César señalaba, ¿no? Y por eso quizás ponía este puntito de la ley 32249 como un modelo más cercano al intervencionismo que a un mercado que promueva la competencia. Y finalmente destacar el aspecto de la intermitencia, ya lo hemos mencionado, el lograr proyectos que lleven el gas al sur para tener disminuir esta intermitencia, pero considerando los costos asociados a esto, al mercado de servicios complementarios, ¿no? Entonces, quien genera, lo han dicho, lo repito, quien genera el problema debe de pagarlo. Muchas gracias. Creo que has hecho un resumen de verdad bastante corto, pero preciso y al grano de los problemas que tiene la prepublicación del reglamento de licitaciones de largo plazo. Y ojalá que el Ministerio realmente no solamente te escuche a ti, Nicolás, sino que realmente se tome la debida diligencia de leer todos los informes técnicos, económicos, legales y constitucionales que los diferentes actores, incluido Calpa, hemos presentado. Muchas gracias por este resumen, la verdad, bien claro. A ver, Miguel, yo voy a abusar del tema económico esta vez. Yo siendo economista, quisiera un poquito tu opinión sobre todos los escenarios de crecimiento de demanda que nos ha mostrado César y qué crees que tenemos que hacer diferente para que por lo menos ese 3% se dé en los distintos segmentos de la economía peruana. Ya, a ver, hay gran parte de estos escenarios y que César lo mencionaba, ¿no? ¿Cuál es el margen de maniobra que tenemos para aumentar, digamos, este crecimiento o para que no se nos hunda, digamos, más allá del 3% que tenemos? En realidad, parte del tema, que ojalá tuviéramos una varita mágica y pudiéramos resolverlo, es la estabilidad política, ¿no? Una vez hicimos, en Apoyo hicimos un modelo simulado, totalmente teórica, y sacamos la parte de componente de inestabilidad política del modelo, y en vez, con las condiciones macroeconómicas que tenemos ahora, con el oro a 3.600, el cobre por encima de 4, etcétera, podremos estar creciendo tranquilamente más cerca del 5 que del 3, ¿no? Entonces ese componente hoy día nos resta, ¿no? No nos hace caer en déficit, pero nos resta. Ese es un tema importante, pero para ver el otro lado, digamos, y ya que se vienen elecciones, lo otro que hemos visto es que hay una regularidad también de que la gente y los actores reaccionamos mucho más al miedo que al optimismo, ¿no? Entonces imaginemos que va punteando un candidato que nos gusta, ese 3 pues máximo se va a convertir en un 3.2, ¿no? Pero imaginemos que pues viene Pedro Castillo 2.0, entonces ese 3% probablemente va a caer bastante más que 2 décimas, ¿no? Ahí es más fácil retraer la inversión. Y esa caída del PBI automáticamente se ajusta a menor demanda de energía. Y el otro lado que viene con demanda de energía, que no viene tanto con, bueno, está relacionado, pero en demanda de energía pega más, es el crecimiento de las cargas especiales. Y dentro de las cargas especiales las más importantes son las del sector minero,
¿no? Y en el sector minero sí tenemos proyectos en desarrollo. Tenemos que mucha de la inversión minera hoy día, en realidad, más que proyectos nuevos, son en ampliaciones de proyectos. Y claro, hacer un proyecto minero demora, ¿no? Demora, y acá probablemente lo saben mucho más que yo, pero tienes que solucionar temas sociales, tienes que solucionar temas de predios, tienes que solucionar N cosas, ¿no? Tía María, por ejemplo, que está avanzado, probablemente inicie más hacia el 27, 28, eso no se puede acelerar. Entonces, va a haber crecimiento. Si vemos como crecimientos de demanda, probablemente todo lo que podamos hacer hoy es sembrar para crecimiento de demanda en 3, 4 años. Un factor que sí puede ayudar dentro del tema político quizás es el peso que va a tener el Senado, ¿no? El Senado se va a convertir en una pieza clave porque el Senado va a poder parar las leyes de la Cámara Baja, incluso el Senado peruano las va a poder modificar y aprobar. Si el Senado es medianamente bueno, ¿no? Por lo menos no interrumpe, creo que va a ser una buena noticia a pesar de todo lo que podamos tener en la Cámara Baja. La manera como se vota puede ayudar a que eso se logre, por ahí hay un rayito de luz al final del túnel, creo. Muchas gracias. Dale, César. Está encendido. Ya, quería comentar sobre formas de generar más demanda de electricidad. Hay una que es súper importante y que casi nadie la ve porque no está en el ámbito de lo que estamos acá, y es la situación de las distribuidoras estatales. Las distribuidoras estatales, como saben ustedes, excepto Lima e Ica, están en manos de distribuidoras estatales. Las distribuidoras estatales tienen todos los inconvenientes, todos los cerrojos y candados para hacer inversiones. Entonces, sus inversiones andan haciendo el 30% de lo que deberían hacer, ¿no? Y lo que eso ocasiona es mucha demanda reprimida. Y constantemente las distribuidoras estatales paran rechazando solicitudes de nuevos suministros porque ya no tienen capacidad de atender. Y esas inversiones son principalmente en los sistemas de transmisión de las distribuidoras, que se conoce como subtransmisión en otros sitios, y en sus propios sistemas de distribución. Y ese problema es un problema que está empeorando, no está mejorando, porque nadie se está ocupando de buscarle una solución, porque siguen siendo empresas del Estado, porque no se encuentran soluciones, porque soluciones que se han planteado no las toman, pero ahí hay una demanda notable. O sea, yo siempre le he dicho, he hablado con gente del MEF, le digo, ¿cómo quieren que haya reactivación económica si la última milla no está? ¿No? Entonces, eso no solo se debe resolver para aumentar la demanda, pero si no se debe resolver porque la calidad de servicio y la atención de servicio en el resto del Perú va a terminar siendo pésima, mala. Eso quería decir. Muy cierto. De hecho, creo que es uno de los puntos que tenemos que atacar rápidamente y direccionarlo. Nosotros lo vemos todos los días, la verdad, en muchos de nuestros clientes que están en el norte, ya sin ir al tema del consumidor más doméstico, ¿no? Pero todo lo que nosotros estamos viendo en el norte, de muchos clientes que quieren ampliar, que quieren duplicar su capacidad y no lo pueden hacer por un problema de las distribuidoras estatales que no han invertido en ampliaciones, en subtransmisión, y tampoco han invertido en nada en mantener, ya ni siquiera hablo de aumentar calidad, mantener calidad. Entonces es un tema que sí tenemos que enfrentar y rápidamente creo que todos hablar con el FONAFE para ver qué hacemos en ese aspecto. Gracias, César, por mencionarlo. Tiene que ser con el Ministerio de Energía y Minas, se necesita una nueva regulación. Ok, tomamos nota y lo dejamos como tarea inmediata para todos. Yo quiero continuar. Esto no estaba en lo que les dije que iba a preguntar, pero ya como hemos tocado varios de los temas en la primera ronda, Gonzalo, ya hablaste largo del tema del gas y de tu opinión sobre lo que se tiene que hacer en general en Camisea, en otros lotes, en exploración y demás. Yo quisiera preguntarte otro tema, mira, porque acá César nos ha mencionado todo lo que hace con el plan de transmisión, ¿no? Y todo lo que tiene que ver
a futuro, a 10 años, y anticiparse para poder presentar un plan de transmisión con todas las nuevas líneas, los refuerzos y demás que se requieren a nivel nacional, que después tiene que ser puesto a disposición para opinión, después el Ministerio lo aprueba y finalmente le encarga Proinversión qué tipo de proyectos tiene que licitar. Pero cuando nosotros nos juntamos con los transmisores tienen miles de problemas. Una vez que llegan, primero que nada, aquellas cosas que son refuerzo, que uno podría decir que es mucho más fácil que se le adjudique directamente al que tiene hoy día, ¿no es cierto?, la línea, el activo, y que lo puede hacer más rápido y con ciertas ventajas competitivas y de conocimiento, no se hace porque, no quiero dar algo como un refuerzo propio a alguien, sino lo quiero licitar. Entonces, obviamente ahí pasa que cuando licitas un refuerzo, que es como lógico que le corresponde por naturaleza elemental a alguien, no hay competencia, no se presentan, queda desierto. ¿Y quién tiene después el problema? El Sistema Eléctrico Nacional y particularmente César, que termina estresadísimo. Y la segunda pregunta es, a nivel ya más nacional, cuando sí se tienen que hacer nuevas líneas, los transmisores se encuentran con problemas de todo tipo, muy, muy similares a los problemas que tenemos en el sector minero, ¿no? Entre servidumbres no otorgadas, permisos demorados, problemas en la contratación de consulta previa, negociaciones por los predios. En tu experiencia como ministro, ¿qué crees que se tiene que hacer para todo eso poderlo empaquetar y resolverlo rápido? A ver, creo que tu pregunta refleja que se nos ha hecho crecientemente más difícil extender nuestra infraestructura a nivel nacional, ¿no? Y en algunos casos, esto lo he conversado con Cristian y con Jorge más de una vez, ¿no? Las dificultades que se tiene para desarrollar proyectos mineros y ya no proyectos de hidrocarburos se ha extendido a estas actividades, ¿no? Y a veces, uno tiene, tal vez tomar una posición balanceada. A veces es natural que haya preocupación, pero a veces también sabemos que hay intereses, ¿no? Y la forma como se canalizan esos intereses no son necesariamente los más correctos, por usar una palabra. Sí, esto va a requerir, yo creo, algunas modificaciones normativas que tienen que darse. Lamentablemente, ese es un gobierno que termina, y los gobiernos que terminan a veces tienen muy poca capacidad para hacer cambios significativos, ¿no? Pero sí, uno va a decir, sí, efectivamente, cambiar la ley de consulta previa va a ser difícil. Eso creo que no tiene mucha viabilidad de avanzar, pero sí hay mecanismos que pueden ser más efectivos. Tocando el tema de César, y eso también lo hemos discutido con Cristian. Si uno ve el problema de las distribuidoras y las líneas de subtransmisión, oye, ¿quién mejor que los transmisores que están cerca, ¿no? Porque las distribuidoras se van a conectar a una línea de transmisión, ¿quién mejor que los transmisores que son especialistas en transmisión se encarguen de las líneas de subtransmisión de las distribuidoras a través de algún esquema que uno puede generar una licitación, que puede generar algún mecanismo? Y si por alguna razón salen desiertos, bueno, siempre hay una opción de asignar a alguien que está ahí, que lo va a hacer más eficiente, menos costoso. Por supuesto existen los riesgos de Contraloría y existen los riesgos de cómo se manejan estos temas, pero se tiene que decidir. Y a quien se elige para estar en estos puestos públicos, y no me refiero a los ministerios, sino hasta las direcciones, tienen que tomar esas decisiones. No me preocupa tanto, por ejemplo, cuando uno mira el número de líneas que se han licitado. Todos los transmisores, está Nacho aquí, está Cristian, hay varias líneas que ya se licitaron, ¿no? Y hay cosas grandes que se van a construir, y en papel no parece haber un problema, hay un problema de ejecución. Creo que es lo que nos va a complicar. Y la otra cosa que sí, escuchando algunos de los comentarios que se hacían, hoy el Ministerio de Energía y Minas está desarrollando un nuevo plan de política energética con cooperación de organismos multilaterales. Y les va a tomar tiempo porque tiene que ser de acuerdo a las normas que se hacen para el tema de ese plan. Y por lo tanto eso va a generar tiempo y burocracia.
afortunadamente, digamos, está en proceso, tomará tiempo y ojalá tengamos un producto más actualizado, ¿no? Yo creo que eso se requiere. Y solamente un último tema que lo digo acá con perdón de Alfredo, que es amigo mío, y disculpen si hay alguien que aquí no reconozco, pero no veo a Sinermin en la sala, ¿no? Y solo lo veo a Alfredo porque es un interesado en estos temas, más allá de estar en el directorio de Sinermin. Y tal vez como parte de las dificultades políticas que hemos tenido en los últimos años, yo contaba hace poco a un inversionista internacional que desde el momento que yo salí, el julio de 17, del Ministerio de Energía y Minas, han habido 17 ministros después. ¿Ya? Entonces eso genera pues dificultades en la parte normativa del ministerio y muchas veces hace que se vea un Ocinermin mucho más activista, ¿no? Y digamos, esos espacios los ocupa Ocinermin porque tiene gente, tiene recursos, ¿no? Y a veces, y muchas veces, trata de hacer política energética, o sea, trata de meterse en temas normativos. Y ojalá, Alfredo, puedas transmitir este comentario. Tengo varios amigos en Ocinermin, pero creo que hay necesidades urgentes de zapatero a tus zapatos. Clarísimo y muchas gracias. Yo diría, ahora le voy a hacer un par de preguntas al ingeniero Herrera Descalzi y después cierras tú, César. Si bien hoy día tenemos que prácticamente el 60% de la producción de energía eléctrica en el país es renovable, y digo 60% porque las hidroeléctricas también son renovables. Yo he estado paseándome por todo Perumín en varios foros, en la cumbre, almuerzos, conversando con muchos en el stand, y es como renovables solamente es eólico y solar. No, renovable también son las hidroeléctricas, así que Perú está bendecido, 60% hoy día de la producción es con renovables. Pero de ese 60% y 40% es gas. Dentro de lo renovable, ya hoy día entre las eólicas y solares, más o menos estamos bordeando, de acuerdo a la presentación que César nos mostró, 10-11% en este año de la producción ya es con esas dos tecnologías. Entonces, decir que tenemos problemas de curtailment en algunas zonas o lo que pasó en Chile, hoy día con 10% de penetración, realmente hoy no es un problema, ¿no? Digamos, serio. De hecho, Perú no tiene los problemas que tienen otros países en la región, pero claramente lo que tú has visto a nivel de permisos de estudios, César, de estudios en el COES de preoperatividad y operatividad, hoy día todo es entre eólico y solar. Y tiene como 30.000 megavatios ya en proyectos, tanto de nuevos desarrolladores como de los incumbentes actuales en el Perú. Y claramente estamos viendo que todos los inversionistas van por ese lado. Y a mayor penetración de las redes en el futuro, vamos a requerir muchos más servicios complementarios de los que estamos viendo el día de hoy. Ingeniero Herrera, ¿qué tipo de servicios se van a requerir? Aunque César algo comentó en la presentación, y de su experiencia de lo que pasó en Chile y España, ¿cómo cree usted que debe salir el reglamento que también tiene que trabajar el Ministerio de Energía y Minas relacionado con el mercado de servicios complementarios en el Perú, para que no tengamos que pasar por los problemas que han pasado otros países y adelantarnos a lo que se nos viene en el país en un futuro? Ay, perdón. Sí, gracias. Quisiera partir por situarme yo como usuario, y no como un gran usuario, sino como un usuario común y corriente. ¿Qué quisiera? Quisiera que cuando necesito electricidad la tenga. Entonces, eso se llama la disponibilidad, y eso es lo que da el sistema. Y cuando se remunera una potencia, la potencia lo que está remunerando es la inversión para que el consumidor final tenga disponibilidad. Creo que todos los actores del sistema tienen que aportar eso. Y si no lo tienen que comprar, lo tienen que complementar, porque hay formas técnicas de hacerla.
con el debido perdón, a mí me parece un soberano disparate el estar con esto de demandas horarias, porque no conozco a nadie que requiere electricidad que la requiera en forma horaria. Creo que el sentido de disponibilidad es igual que con la televisión, ¿no? En el momento que se me pega la gana y quiero ver, la quiero ahí. Entonces no voy a comprar por una hora y por otra hora. A mí me parece un reverendo disparate que se está tratando de amoldar para favorecer a alguien y no es el consumidor a quien tiene que atender la ley. Entonces, y además el sistema tiene solución técnica, ¿no? Porque la solución técnica es el almacenamiento de energía y ese almacenamiento de energía se puede complementar. Se puede complementar con usuarios que existen en el sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, el que tiene una gran presa de agua tiene la capacidad de diferir el despacho, tendría que poner un poco más de máquinas, por ejemplo, ¿no? Y diferir el despacho de unas horas para otras. O sea, hay manera de resolverlo. Todo eso es inversión. Entonces, quien quiera venir y quiera tomar el mercado tiene que hacerlo en esas reglas. Pero permíteme comentar otros dos temas. Uno de ellos lo mencionó con mucha propiedad Gonzalo. Gonzalo dijo que si hay un apagón le cortan la cabeza al ministro de Energía y Minas. Y es verdad, aunque el responsable puede estar 3 o 4 ministerios más atrás, ¿verdad? Una mirada a lo que pasó. Alemania. Los hechos no son exactamente así, pero sirven para resaltar el tema. Alemania tuvo por muchos años un partido verde que aspiró a llegar al gobierno. Entonces, dentro de su prédica iba especialmente contra las centrales de carbón. Cuando llegó al gobierno, ya las centrales de carbón estaban reposando. Pero llegó en la época de la guerra con Ucrania, de los problemas con el gas. Y faltó el gas ruso. Y se quedaron sin electricidad. Y adivinen qué tuvo que hacer. Tuvo que arrancar las centrales de carbón. O sea, su prédica de 30 años tuvo que invertirle en un momento por una razón fundamental. Uno entiende lo que es la electricidad. No les estoy hablando de la energía en general, les estoy hablando de un componente específico, la exergía, que es la electricidad. Uno entiende lo que significa cuando no la tiene. Y ahí no importa que sea de carbón, no importa que sea sucio, lo que hay que hacer es tenerla cuando uno la necesita. No puede haber crecimiento económico en un país si no hay la electricidad para apoyarlo. El Perú está terminando un ciclo muy importante donde no ha pasado por no ha tenido que padecer. Es el ciclo de Camisea. Porque Camisea le dejó al Perú la oportunidad de que cualquier necesidad la cubría 18 meses y barato. Y hoy a futuro no hay ni 18 meses si no está el gas. No es esto una apología al gas. Si yo apuntara a un sistema eléctrico, yo apuntaría a un sistema 100% renovable. Yo apuntaría a un sistema 100% renovable y apuntaría a tener al gas como una reserva fundamental para los años secos, para las estaciones secas, para los momentos difíciles, porque ya pagué la maquinaria y lo único que necesito es el gas. Y el gas lo dedicaría a otras cosas, la petroquímica, por ejemplo, donde es indispensable, y otras cosas donde podría tener mucho más valor. No es esto una apología al gas, pero lo que digo es que la situación que vivió el Perú con Camisea y Camisea se está acabando, no la va a volver a tener. Ojalá el Perú pudiera encontrar vaca muerta. Vaca muerta son como 100 camiseas, ¿no? Nosotros tuvimos uno y no hemos podido encontrar un segundo Camisea en 25 años. Entonces, si queremos futuro, tenemos que ir sobre una energía eléctrica cierta, segura. No me gustan a mí esos lineamientos de energía que vi, coincido con César, que son muy generales e incluso yo también los encuentro contradictorios. A mí no me gusta el tema de competitividad. Eso es muy vago, no dice nada. Yo prefiero que me diga segura, eficiente,
confiable, económica, etcétera, que son los puntos que uno realmente tiene que conseguir. Entonces, hoy en día estamos en un sistema donde el futuro es mucha participación de solar y eólica, perfecto, para bien, pero que paguen todos los servicios complementarios. Cuando conversé con gente del ministerio, no tuve ocasión de poder dar opinión porque me invitaron al Congreso. Justo yo salía de viaje y no podía hacer una participación no presencial. Entonces, y conversé a la gente del ministerio y me pidió que los apoyasen en el tema de la ley. Ellos lo que me decían es que la contrapartida, lo que estaban poniendo, iba a ser el pago de los sistemas complementarios. Entonces, mientras se paguen los sistemas complementarios, todos los que existen y en lo que se debe hacer, yo creo que el sistema debe poder funcionar. Prometo que 1 minuto. Es que tú tienes que cerrar, pues César, después de que has hecho una presentación, nos has dado clases, tienes 1 minuto para cerrar. Bueno, solo quiero decir que si hay apagón, en realidad le cortan la cabeza al presidente del COES antes que al ministro. Eso es cierto, primero tú y después el ministro. Eso es verdad. Bueno, hemos tenido, la verdad, una exposición de lujo, gracias César, un panel también de lujo. Pero yo quiero que se vayan con algo positivo porque acá estamos en Arequipa, en una región muy minera, en Perumín además, que es el foro minero por excelencia en nuestro país. Y la verdad váyanse con tranquilidad porque si bien hemos hablado de riesgos futuros y lo que tenemos que hacer para no caer en esos riesgos. Hoy día tenemos generación eficiente, segura, barata, a buenos precios, un sistema de transmisión robusto que hoy funciona y la verdad que muchos inversionistas en el sector generación y transmisión dispuestos a seguir apostando por este país. La reforma la requerimos en una que otra norma regulatoria que esperamos poder encaminar y que salgan bien como lo hemos hecho siempre en toda la historia que mostró César. Así que sector minero, sigan invirtiendo porque nosotros, el sector energía, estaremos con ustedes siempre y a tiempo. Gracias.